¿Alguna vez te has preguntado por qué hablas como hablas? No me refiero al idioma, sino a esa forma tan tuya, o que crees que es tuya, de elegir las palabras, el tono, el ritmo con el que te presentas sin darte cuenta. ¿Siempre hablaste así o tu voz fue moldeándose para encajar mejor en ciertos lugares? Nadie te explicó cómo debía sonar tu voz, pero lo aprendiste igual, que hay formas de hablar que hacen que te escuchen y otras que hacen que te descarten sin decir nada. Tu acento, tu forma de decir ciertas cosas, incluso esas pausas que repites sin notarlo, quizás no son tan naturales como pensabas. Quizá fueron el resultado de un miedo aprendido. Entonces, la pregunta cambia. Ya no se trata de cómo hablas, sino de cuánto tuviste que dejar atrás para hablar de esta manera. Esto que estás por escuchar no es una invitación a mejorar, es una interrupción incómoda. Una pregunta que tal vez llega tarde, pero aún puede sacudirte. Si tu voz no fuera esta, ¿te reconocerías? Desde el principio, nuestra voz no fue del todo nuestra. No recordamos el momento exacto en que empezamos a hablar, pero incluso antes de entender lo que decíamos, ya estábamos imitando. Repetíamos sonidos como quien aprende a respirar, sin pensarlo, sin cuestionarlo. Las palabras que usamos por primera vez no nacieron con nosotros, las heredamos, y con ellas también absorbimos reglas no escritas sobre quién merece ser escuchado y quién no. Tu forma de hablar empezó a formarse mucho antes de que tuvieras opción. Nació en un lugar, en un contexto, en un cuerpo que ya tenía historia. Desde el primer grito, tu voz se fue adaptando a lo que los demás podían entender, aceptar o corregir. Pero no todas las voces crecieron con la misma libertad. Algunas fueron aplaudidas desde temprano, otras observadas con desconfianza. Si alguna vez alguien se rió de cómo pronunciabas algo, si alguna vez sentiste esa mirada que no te corrigió con palabras, pero te hizo sentir incómodo, entonces sabes de qué hablo. Aprendiste a ajustar tu forma de hablar sin darte cuenta de que en ese gesto algo tuyo empezaba a desvanecerse. Hablar no es solo comunicar, también es adaptarse. Aprendemos a usar la voz para sobrevivir en entornos donde lo diferente incomoda. Y esa adaptación, aunque parece un detalle, es una forma de pérdida. Puede que no recuerdes cuándo lo hiciste, pero hubo un momento en el que dejaste de hablar como lo hacías en casa y empezaste a elegir frases que sonaran más aceptables. Cambiaste palabras, entonaciones, incluso expresiones espontáneas. No por gusto, sino porque lo otro, lo más tuyo, no era bien recibido. Y sí parecía lógico. Quisiste ser entendido, quisiste avanzar, quisiste sentir que tu voz no era un obstáculo, pero en ese proceso se quedaron atrás cosas que ni sabías que ibas a extrañar, esa forma única que tenías de nombrar lo que sentías, ese ritmo que solo entendían los tuyos, esa manera tuya de contar que no encajaba en los moldes correctos. Para lograr ser tomado en serio, tuviste que renunciar a cómo sonabas cuando eras tú sin defensas. A muchos nos pasa desde niños. En la escuela, frente al televisor, en pasillos donde nadie nos decía, hablas mal. Pero todo a nuestro alrededor lo insinuaba. Y entonces, sin notarlo, comenzamos a construir una versión más aceptable de nuestra voz. No se notaba en el espejo, pero se sentía en la lengua. Era un disfraz que no se veía, pero que poco a poco reemplazaba lo natural por lo aprendido. No es algo que uno decida, sucede sin darnos cuenta, pero no por eso deja de tener consecuencias. La voz no es solo un sonido que nos conecta con otros, también es un rastro, un mapa lleno de coordenadas invisibles que señalan de dónde vienes, quién te hablaba cuando eras pequeño, qué palabras tenían peso en tu casa y cuáles solo aparecían en los libros. Y cuando ese mapa empieza a desdibujarse,
Algo en ti se vuelve más digerible para los demás, pero más difícil de encontrar por dentro. Esto no es una condena. No estás solo. Todos, en algún momento, nos adaptamos para que nos escuchen. Todos aprendimos, de una forma u otra, a editar partes de nuestra voz para poder existir en ciertos espacios. Pero eso no borra la sensación persistente de que hay algo que quedó sin decir, algo que nunca salió como debía, porque ya habíamos aprendido a suavizarlo antes de que naciera. Y ahí es donde vuelve la pregunta, no la de cómo hablas, sino la que molesta más. ¿Te expresas así porque quieres o porque descubriste que era más seguro sonar de esta forma? Hay aprendizajes que nadie te enseña, pero igual se te quedan grabados. No hubo un momento exacto en el que alguien te dijera, tu voz no está bien así. Fue más sutil. Fue una mirada que bajó la intensidad de una sala. Un comentario que no sonó agresivo, pero te dejó pensando. Fue notar cómo los demás cambiaban el tono cuando entraba alguien con poder. Y sin darte cuenta, tú hiciste lo mismo. Ajustaste tu volumen, elegiste tus palabras, suavizaste lo que eras. Así empieza a cambiar la voz, no por obligación directa, sino por necesidad de pertenecer. Empiezas a hablar como crees que deberías, no como realmente hablas. Reduces los gestos, cuidas cada palabra, no porque quieras, sino porque algo te dice que si no lo haces, alguien lo va a notar, y no a tu favor. En muchos espacios, hablar no significa comunicar, significa pasar un filtro, ajustarte, ser aprobado. La voz se vuelve una prueba constante. Mientras más alto quieras llegar, más tendrás que pulirla. Que suene limpia, clara, neutral, que no deje rastros de historia, de emociones, de origen, como si la autenticidad fuera un error de pronunciación. Y ese cambio, por cruel que parezca, funciona. Consigues lo que buscabas, respeto, validación, acceso, pero algo no encaja del todo. Porque ese reconocimiento llega cuando ya no hablas como tú. Y entonces el logro se siente extraño, como si lo hubiera conseguido otra persona, una versión tuya que sí supo adaptarse, pero que también se alejó de algo importante. No es solo cuestión de acento, es una transformación más profunda. Cambia tu ritmo, tu intención, incluso tu forma de pensar en voz alta. Lo que decías sin esfuerzo ahora pasa por un filtro invisible, y ese filtro, que primero fue útil, con el tiempo se vuelve jaula. Terminas usando una voz entrenada, una que sabe exactamente lo que tiene que decir para no molestar, para sonar confiable, para impresionar. Pero en algún rincón queda la otra, la que hablaba con más alma que cálculo, la que decía lo que pensaba sin revisar 3 veces si sonaba adecuado. Esa parte no desaparece, se guarda, se reprime, se convierte en un suspiro cada vez que cuelgas una llamada, en una fatiga extraña después de una conversación larga, en la incomodidad de saber que estuviste actuando, aunque nadie lo note, aunque tú mismo ya casi no lo notes. Y entonces aparece la duda, ¿esta voz que usas, la que todos reconocen como tuya, realmente lo es? ¿O fue una estrategia que se quedó demasiado tiempo? No es falta de coraje, es defensa, es instinto, es lo que aprendiste cuando descubriste que sonar como sentías podía cerrarte puertas, que había entornos donde no bastaba con ser claro, había que ser aceptable, y eso casi nunca es lo mismo. Pero esa otra voz, la tuya, no se apaga por completo, solo espera. Espera a que tengas el valor de soltarla, de hablar sin revisar, de decir sin adornar, de sonar como realmente eres, aunque eso no guste tanto. Adaptar la voz no es avanzar, es aprender a disimular, es mostrar una parte útil de ti y esconder el resto. Es practicar una forma de obediencia que se pronuncia en frases impecables, en tonos calculados, en emociones rebajadas para que no incomoden.
Y al final, todo se resume en una pregunta incómoda. Cada vez que hablas, ¿cuánto de lo que callas se te sigue notando aunque no digas nada? Hay palabras que nunca dijiste, no porque no las tuvieras, sino porque aprendiste a tragártelas. Algunas se quedaron a medio camino, otras ni siquiera llegaron a formarse. Se fueron acumulando en la garganta, en silencios que nadie notó, pero tú sí. Te acostumbraste a morder frases antes de que salieran, a evitar ciertas expresiones por miedo a cómo sonarían, a elegir lo que no incomoda, aunque eso implique callar lo que importa. Y eso deja marca, no solo en tu forma de hablar, sino en tu manera de habitarte, porque cada vez que te censuraste un poco, algo dentro de ti se desconectó. El lenguaje no es solo una herramienta para explicar lo que piensas, también es la forma en que te reconoces. Cuando alteras demasiado tu forma de expresarte, corres el riesgo de perderte en lo que no dijiste. Esto no empezó como una decisión consciente. No dijiste, voy a ocultar mi voz. Fue un gesto pequeño, un cambio leve de entonación al presentarte, una palabra que evitaste en una reunión, una frase que editaste porque pensaste que sonaría mejor así. Pero detrás de esos gestos había una pregunta silenciosa. ¿Cómo debo hablar para que me acepten? El problema no es solo cambiar. El problema es que al hacerlo, a veces dejamos de sentirnos verdaderos, como si las palabras que usamos fueran una versión demasiado pulida de lo que en realidad queríamos decir, como si habláramos con la ropa de otro, con una voz que no nos queda mal, pero tampoco nos pertenece. Y ese ajuste que parece mínimo, se repite tantas veces que termina moldeando tu identidad. No porque no tengas algo propio que decir, sino porque aprendiste que sonar diferente puede ser peligroso, que tu voz real podría ser tomada como un error, como una amenaza, como algo que conviene corregir antes de que alguien lo note. Pero hay una tensión constante que te acompaña, una especie de disonancia interna. Afuera todo parece en orden. Eres claro, educado, impecable, pero adentro hay ruido. Emociones que se diluyen en frases neutras, ideas que se arrugan para caber en un tono que no es el tuyo. Y eso desgasta, no de golpe, sino con el tiempo, en esa sensación extraña que aparece cuando terminas de hablar con alguien y no sabes por qué te sientes agotado. Como si hubieras estado sosteniendo una postura, una máscara, una entonación que exige más energía que la verdad. No se trata de rebelarse en voz alta ni de pelear contra el mundo. A veces, la verdadera resistencia es más sutil. Consiste en no renunciar a tu forma de decir las cosas, en dejar de traducirte, en darte permiso para sonar como suenas cuando nadie te escucha. Porque no hay nada más íntimo que el modo en que hablas cuando te sientes a salvo. Ese ritmo, esa cadencia, esa forma de elegir las palabras sin pensarlas tanto. Eso eres tú, sin filtro. Y perderlo no es solo una cuestión estética, es una forma de quedarte sin reflejo. Por eso, cuando alguien decide hablar como lo hacía en casa, incluso sabiendo que eso puede cerrarle caminos, no está buscando aprobación. Está buscándose a sí mismo. Está diciéndose, esta es mi voz, y si no les gusta, al menos sé que es mía. Las lenguas no desaparecen cuando dejan de usarse. A veces desaparecen mientras se siguen usando, disfrazadas, corregidas, editadas. Y con ellas desaparecen también formas de mirar, de sentir, de contar el mundo. No porque se hayan extinguido, sino porque dejaron de sonar con libertad. Tal vez no puedas cambiar todo el sistema que te enseñó a hablar de cierta manera, pero puedes empezar por no traicionarte cada vez que abres la boca. Hay palabras que no pudiste borrar, aunque lo intentaste. Siguen saliendo cuando te relajas, cuando olvidas que alguien te está escuchando. A veces aparecen como un acento que creías domado, como una expresión que se escapó sin filtros.
No lo haces a propósito, pero algo dentro de ti se resiste a sonar limpio todo el tiempo. Durante años moldeaste tu forma de hablar para no desentonar, no porque te lo exigieran directamente, sino porque entendiste que así funcionaba el mundo. Aprendiste a sonar más correcto, más educado, más aceptable. Aprendiste a medir cada palabra antes de decirla, a suavizar lo que venía con demasiada emoción, con demasiada verdad, pero tu voz, incluso domesticada, recuerda cómo era cuando no le importaba caer bien. Y eso no se olvida tan fácil, porque hay una parte de ti que no quiere seguir actuando, que se cansa de disimular, que necesita hablar sin calcular. Esa parte no grita ni reclama, solo espera un espacio donde pueda aparecer sin ser corregida. No se trata de rebeldía, se trata de cansancio, de no querer seguir adaptándote a cada contexto como si fueras una versión editada de ti mismo. Se trata de recuperar el derecho a sonar como suenas cuando nadie te está evaluando, de decir lo que piensas sin revisar si la forma en que lo dijiste es la correcta. Y sí, hay riesgos. Tal vez no te entiendan igual, tal vez pierdas oportunidades por no sonar como esperan. Tal vez alguien piense que deberías hablar mejor. Pero cuando decides usar tu voz real, también ganas algo que no se negocia: dignidad, coherencia, paz. Porque hablar como tú no es solo una elección estética, es una forma de decir, aquí estoy, sin pedir permiso. No necesitas levantar la voz para hacerte notar. Basta con no esconderla más. Basta con no ajustarla por costumbre. Basta con dejar de pensar que tu forma de hablar necesita ser mejorada para ser válida. Y no tiene que ser perfecto, no tiene que sonar bonito, tiene que sonar a ti, a lo que realmente eres cuando no tienes miedo de que te juzguen. Porque nadie puede pertenecer de verdad a un lugar si llega con la voz doblada. Eso es lo que muchas personas descubren cuando deciden dejar de corregirse, que no se trataba solo de palabras, se trataba de reconocerse en lo que dicen, de no traicionarse mientras hablan, de no sentir que cada frase lleva escondido un esfuerzo por encajar. La voz no debería ser una prueba. Debería ser un puente, y ese puente solo se construye cuando hablas desde un lugar que no negocia tu identidad. No importa si suenas distinto, importa si te suenas a ti mismo. Quizá no lo notes al principio, pero algo cambia cuando empiezas a hablar sin traducirte. El cuerpo se relaja, la mente deja de anticipar. Y lo que antes era una presentación se convierte en presencia. Ya no estás diciendo frases aprendidas, estás diciéndote. Y cuando logras eso, aunque solo sea en un momento, en una conversación, en una palabra, hay algo dentro de ti que respira distinto, porque ya no estás representando a nadie, estás volviendo a ti. Eso es pronunciarse, no hablar más fuerte, no imponerse, simplemente permitir que tu voz sea un reflejo fiel de lo que hay dentro. Y cuando lo haces sin adornos ni permisos, estás dejando una huella que el mundo no puede ignorar. Llega un momento en que ya no puedes seguir hablándote como si nada. No lo anuncian campanas ni lo marca el calendario. Solo pasa, en medio de una frase que repites sin pensar, en el reflejo de una llamada que no te suena a ti, en una pausa que por primera vez no sabes llenar. Ahí lo escuchas, no es ruido, es ausencia, y duele porque reconoces tu voz, pero no te reconoces en ella. No fue intencional. Te fuiste alejando sin darte cuenta. Cambiaste palabras, puliste tonos, te adaptaste, lo hiciste por necesidad, por costumbre, por no quedar fuera. Pero ahora algo en ti ya no quiere seguir representando, ya no quiere sonar correcto, quiere sonar verdadero, aunque tiemble, aunque incomode. Y no es que no sepas cómo, es que te acostumbraste a callar partes de ti para poder avanzar, a editar tu forma de decir las cosas hasta que dejaras de parecer quien fuiste.
Pero ese disfraz empieza a pesar, porque ya no estás hablando, estás manteniendo un personaje. Y tal vez por eso cada conversación te deja cansado, no por lo que dices, sino por todo lo que omites para encajar, por todo lo que borras antes de hablar, por ese esfuerzo constante de sonar bien, cuando en el fondo solo querías sonar como tú. Volver a tu voz no es un regreso fácil. No se trata de recordar cómo hablabas de niño, se trata de atreverte a hablar ahora sin pedir permiso, de soltar esa corrección automática que metiste en cada palabra, de dejar que las frases salgan con tus pausas, con tus silencios, con tu historia, aunque no sea perfecta, aunque no guste. La primera vez se siente incómodo, te escuchas raro, te juzgas, crees que estás haciéndolo mal, pero luego hay un instante, uno solo, en el que algo dentro de ti se relaja, como si una parte olvidada reconociera el camino de vuelta, como si por fin te permitieras estar sin fingir. Y en ese instante, lo que dices deja de ser actuación, se vuelve presencia, ya no estás intentando convencer, estás simplemente hablando, y por extraño que parezca, eso basta. Ahí es donde termina la máscara. No porque dejes de tener miedo, sino porque decides hablar a pesar del miedo. Y eso, en un mundo que te entrenó para corregirte, es una forma de valor que no se nota, pero se escucha. Tal vez por eso algunos se van, porque ya no suenas como esperan. Pero los que se quedan te oyen de verdad, no por lo que dices, sino por cómo lo dices. Porque cada palabra tuya viene sin disfraz, porque cada pausa es tuya, porque ahora hablas con la voz que dejaste esperando tanto tiempo. Y sin darte cuenta algo cambia. Tu voz ya no pide lugar, lo ocupa, no porque sea perfecta, sino porque es tuya. Y cuando te hablas así, aunque sea en voz baja, empiezas a volver a ti, no a la versión ideal, a la real. Esa es la libertad de la que casi nadie habla, la de poder escucharte y saber que por fin no te estás mintiendo. Tal vez tu voz nunca estuvo rota, tal vez solo estuvo esperando a que dejaras de corregirte para poder salir completa. Si llegaste hasta aquí, no es porque buscabas respuestas, es porque, en el fondo, algo en ti ya está listo para dejar de fingir. No hace falta que compartas esto, ni que expliques nada. Solo que la próxima vez que hables, te escuches con más honestidad. No por cómo suenas, sino por quién está hablando. Y si descubres que esa voz no eres tú, o no del todo, que tengas el valor de detenerte y empezar de nuevo, con la voz que sí te reconoce.